Buenas tardes, jóvenes. En la sesión de hoy día, viernes 24 de septiembre, corresponde ver lo que es la evaluación de riesgos. Recordemos un poco que estamos viendo los sistemas de control interno y estos están contenidos en el apunte, ¿ya? En el informe COSO 1 que yo les subí al aula, ¿ya? Así que pueden ahí estudiarlo y profundizar más, ¿ya? El sistema de control interno, aparte de los tres grupos de objetivos que nosotros vimos en la clase pasada, también vimos que tienen ciertos componentes, los cuales son 5 componentes, y estos 5 componentes, ¿ya?, conforman la base de la estructura del sistema de control interno, ¿ya? Y dentro de esos 5 componentes, que se los voy a recordar, el primero es el entorno o ambiente de control, ¿ya? El segundo componente del sistema de control interno es la evaluación de los riesgos, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Posteriormente, en la segunda parte de esta clase, vamos a ver el tercer componente, que es actividades de control. Posteriormente, ya en las próximas clases, vamos a ver el cuarto y quinto componente, el cuarto que es la información y comunicación, ¿ya? Y el último es el de la supervisión, ¿ya? Veamos esto como una especie de pirámide con respecto a los componentes del sistema de control interno, ¿ya? Y imaginémonos entonces una pirámide en la cual en la base tenemos el primer componente, que es el más sólido, ¿ya?, de esta estructura, y es el de ambiente o entorno de control. Ese es el componente más importante y base para esta estructura piramidal, ¿ya? Sobre él está la evaluación de los riesgos. Después vienen las actividades de control, subiendo la pirámide, viene posteriormente la información y comunicación, y arriba, en la puntita de la pirámide, tenemos la importancia de la supervisión. ¿Ya? Es muy importante la supervisión, ¿ya?, como componente que está arriba, en la parte alta de la pirámide, ¿ya? Entonces, vamos a ver hoy día la evaluación de los riesgos. Y en base a este tema también está muy relacionado con el trabajo asincrónico que ustedes deben realizar. ¿Mm? Bien. La definición de riesgo, según COSO 1, ¿ya?, dice que es la posibilidad de que algo ocurra de una forma inesperada, ¿ya?, algo que no teníamos considerado en la planificación estratégica, ¿ya? Normalmente ocurre una discordancia entre lo que yo quiero o espero lograr y lo que realmente ocurre, ¿ya? Porque en el transcurso del tiempo ocurren muchas situaciones que no permiten que se logren las actividades tal como las habíamos planificado inicialmente, ¿ya? Por lo tanto, COSO 1 establece y define el riesgo como la posibilidad de que algo ocurra de forma inesperada, ¿ah? Esa es la definición que vamos a utilizar como base para la evaluación de los riesgos, ¿ya? Bueno, la evaluación de los riesgos en sí consiste en identificar factores que puedan afectar la consecución de los objetivos de la organización. Es decir, ¿qué factores se pueden dar que impidan que mis objetivos que me definí previamente se puedan lograr, ¿ya? Para poder hacer una evaluación de los riesgos, bueno, primeramente tenemos que tener definidos los objetivos, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Es decir, haber desarrollado la planificación estratégica, donde en esa planificación estratégica de la empresa se definieron la misión, la visión, ¿ya?, los objetivos generales y los objetivos específicos de esta organización, ¿ya? Los objetivos generales eh, son los que afectan a toda la organización, ¿ya? Y los específicos, estos afectan por área, ¿ya? O sea, cada área de la organización, por ejemplo, el área de finanzas, ¿ya?, el área de producción, el área de ventas,
el área de compras, ¿ya? El área de recursos humanos. ¿Ya? Cada una de esas áreas tiene sus objetivos específicos. ¿Ya? Pero esos objetivos específicos por área están en función de los objetivos generales de la organización. ¿Ya? Por lo tanto, se debe identificar todos los factores de riesgo, ¿ya? Todos los factores de riesgo, cualquiera sean ellos. ¿Ya? En el marco del COSO 1, en la visión que se dio de control interno, es decir, dar cumplimiento razonable, ¿ya? A estas tres categorías de objetivos. ¿Ya? Los objetivos relacionados con las operaciones, los objetivos relacionados con la confiabilidad de la información financiera, los relacionados con el cumplimiento de las normativas, es decir, de las normas y leyes que afectan a esta empresa o tiene que esta empresa ceñirse. ¿Ya? Entonces, se establecieron tres grupos de categorías de objetivos. ¿Ya? Independientemente que los estamos clasificando por grupos o por categorías, estos tres objetivos están muy interrelacionados entre sí. Ahora, en relación a la coherencia y compatibilidad de los objetivos, ¿ya? El objetivo general está relacionado con objetivos por áreas, ¿ya? Como les decía yo recién. Cada área, finanzas, comercial, operaciones, todas las áreas tienen sus objetivos, ¿ya? Específicos. Y estos objetivos específicos de cada una de las áreas de la organización deben contribuir al objetivo general de esta. ¿Ya? Lo que les voy a mencionar a continuación es muy importante. Los objetivos deben ser claros, medibles, precisos y comprensibles. ¿Ya? En la actividad sincrónica que deberán realizar hoy día ustedes por grupo, ¿ya? Deben definir un objetivo para cada una de las siguientes áreas indicadas a continuación. ¿Ya? Entonces, van a tener área de comisiones, área de marketing, área de compra y área de postventa. Entonces, cada uno de los tres grupos que conforman esta asignatura, ¿ya? Va a tener o va a trabajar con una determinada empresa en forma específica. ¿Ya? Y dentro de esa empresa, cada uno va a tener estas cuatro áreas asignadas. O sea, su empresa va a estar conformada por estas cuatro áreas: postventa, compras, marketing y comisiones. ¿Ya? Y ustedes, como les decía, deben definir un objetivo para cada una de estas áreas. No dos o tres objetivos, sino que definan un objetivo específico para cada una de estas cuatro áreas. ¿Ya? Y lo importante, como les señalaba recién, es que estos objetivos específicos para cada área deben ser claros, medibles, precisos y comprensibles. ¿Ya? Si son comprensibles, obviamente es porque son claros. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. El área de financiamiento de una empresa, que no es el caso para el trabajo que ustedes van a realizar. Esto es a modo de ejemplo. Supongamos que un área de financiamiento desarrollamos un objetivo. Y el objetivo consiste en obtener financiamiento bancario del 50% de las operaciones anuales, con una tasa de interés no superior al 1%. ¿Ya? Los objetivos a definir deben ser bastante acotados, o sea, no más de 2 o 3 líneas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes definan el objetivo específico para cada una de estas cuatro áreas, esos objetivos específicos, ¿ya? Deben ser claros, medibles, precisos y comprensibles y en no más de 2 o 3 líneas. ¿Ya? Deben tener una unidad de medida que permita darme cuenta efectivamente si estoy o no estoy cumpliendo con el objetivo establecido. ¿Ya? Los objetivos deben estar relacionados con los recursos disponibles de la organización, porque si no tengo recursos disponibles, se va a transformar en una meta inalcanzable para esa área, ¿ya? Lo cual obviamente genera una frustración en las personas porque no van a poder lograr o no van a poder obtener lo que se les está pidiendo.
¿ya? Por lo tanto, deben estar relacionados con recursos disponibles, ¿ya? Además, es importante que deben ser objetivos que agregan valor a la empresa, ¿ya? De acuerdo al objetivo del ejemplo que está aquí de financiamiento, este pretende lograr financiamiento para las operaciones de la empresa. Esto a su vez va a generar ingresos para esta organización, ¿ya? Como parte de esos ingresos, con una parte vamos a pagar el crédito y con los que quede, bueno, se va a generar un diferencial y ese va a ser como una utilidad para la empresa, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo o ustedes en este caso establezcan un objetivo específico, ¿ya? Para cada una de estas áreas, deben estar relacionados con recursos disponibles y deben ser objetivos que agreguen valor a la empresa. Esas dos características son importantes al momento de establecer los objetivos específicos, ¿ya? La consecución de los objetivos. Bueno, la consecución de los objetivos es importante que esté siendo siempre verificada. Y esto se logra a través del sistema de control interno. El sistema de control interno, es el que verifica el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Existen, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, y en lo que estamos recién señalando, tres estructuras de objetivos, ¿ya? Objetivos operacionales, objetivos de información financiera confiable, ¿ya? La confiabilidad de la información financiera, y el objetivo de cumplimiento de normas y leyes, ¿ya? En el caso de los objetivos de información financiera fidedigna y en el caso de los objetivos de cumplimiento de normativas, ahí es más fácil verificarlo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque existen pautas, es decir, estándares externos que nos permiten verificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos, ¿ya? O sea, hay leyes, hay normas las cuales nos sirven para verificar si en nuestro desarrollo, ya como empresa, estamos o no estamos cumpliendo con esas leyes, con esas normas, ¿ya? Por lo tanto, si estamos cumpliendo, obviamente se están cumpliendo los objetivos de este tipo de normativa, ¿ya? Pero en cambio, en el caso de los objetivos operacionales, es más complicado, porque estos son propios de cada empresa y que son distintos a los de la empresa del lado, son distintos a la empresa del frente, y por lo tanto, cuando estas empresas establecen sus objetivos operacionales, deben establecer medidas de verificación. ¿Para qué? Bueno, para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, veamos el caso del ejemplo del objetivo de financiamiento dado hace un par de minutos, ¿ya? Aquí atrás. El objetivo de la área de financiamiento dice obtener financiamiento bancario del 50% de las operaciones anuales con una tasa de interés, ¿ya?, no superior al 1% mensual. Este objetivo, si se fijan, es claro, es preciso, es medible y además es verificable, claro, porque sabemos, ¿ya?, que todas las empresas operan con presupuestos de operaciones para el año. Por lo tanto, si la empresa que estamos analizando tiene un presupuesto de 50.000 millones de pesos para el año en sus operaciones anuales, ¿ya?, entonces yo puedo, de alguna manera, identificar o verificar si estoy cumpliendo con el objetivo. Por ejemplo, si se obtuvo un financiamiento bancario de 25.000 millones, eso corresponde al 50% del total del presupuesto de operaciones para el año. Por lo tanto, si el crédito que se solicitó al banco fue de 25.000 millones de pesos, puedo verificar que efectivamente ese objetivo se cumple, ¿ya? Ahora, si al revés, los 50.000 millones es el presupuesto total de operaciones para el año, pero yo pedí un crédito de 30.000 millones. Obviamente me pasé del 50%. Por lo tanto, al verificar que fueron 30.000 millones, más del 50%, estoy verificando, valga la redundancia, que el objetivo no se cumplió, ¿ya? Y además dice con una tasa de interés no superior al 1%. O sea, puedo contratar el crédito con el 1%, estoy cumpliendo
con el objetivo. Si contraté el crédito con una tasa del 0,85%, bueno, también puedo verificar que cumplí con el objetivo. En cambio, si contraté el crédito con una tasa del 1,25%, también puedo verificar que en ese caso el objetivo no se cumplió, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, el objetivo tiene que ser claro, preciso, medible, verificable, ¿ya? En este caso de este ejemplo del objetivo, ¿ya? Impreciso, ¿ya? No claro, no verificable. Un ejemplo de impreciso sería si me dicen, el objetivo es obtener el mejor financiamiento para las operaciones de la empresa. Obtener el mejor financiamiento para las operaciones de la empresa. Qué impreciso. ¿Cómo voy a poder medir si logro o no logro el objetivo si no hay de alguna manera un indicador? ¿Ya? No lo puedo medir. O sea, se transforma en un objetivo impreciso, no comprensible. Me impide ese objetivo impreciso poder medir si lo puedo cumplir o no lo puedo cumplir, ¿ya? Sería muy subjetivo entonces en ese caso un objetivo impreciso, ¿ya? En el proceso de análisis de riesgos tenemos que tener muy claro que los riesgos, ojo, no pueden ser eliminados, nunca. Los riesgos nunca los vamos a poder eliminar completamente. Lo que sí se puede hacer es mitigarlos, disminuirlos. Los puedo acotar, los puedo administrar, pero nunca los voy a poder eliminar los riesgos, ¿ya? Siempre va a haber un grado de riesgo que va a estar presente, ¿ya? Puede ser pequeño, pero siempre va a haber un cierto grado de riesgo presente. Y cuando hay un cierto grado de riesgo presente, ¿ya? Se le denomina riesgo sistemático, ¿ya? Bueno, al analizar los riesgos, esto es un proceso continuo, ¿no? Y un elemento fundamental del sistema de control interno eficaz, ¿ya? Entonces, se deben mitigar los riesgos. Ahora, ¿cómo? Bueno, gestionando los riesgos. Se deben primero identificar los riesgos, ¿ya? Identificarlos en riesgos internos o riesgos externos, ¿ya? Los riesgos internos son los propios de las actividades que desarrollan las empresas. Están muy relacionados con sus actividades, ¿ya? En cambio, los riesgos externos no están asociados a las actividades propias de la empresa, sino que más bien provienen del entorno de la empresa. Por ejemplo, el caso del coronavirus, ¿ya? El COVID-19, el cual afectó a todas las empresas, bueno, no solo nacionales, sino que también todas las empresas en el mundo, en mayor o menor medida. Bueno, esa es una situación, un ejemplo de un riesgo externo que proviene del entorno de la empresa, ya de afuera. Ahora, todos los riesgos deben ser identificados. En este proceso de análisis de riesgos, tenemos que considerar que todos los riesgos, todos los riesgos deben ser identificados, ¿ya? Por eso debemos estar muy alerta a las actividades que realiza la empresa con los inversionistas, con los acreedores, con los accionistas, con los empleados de la empresa, con los clientes, competidores, con los organismos públicos o empresas públicas, medios de comunicación, etcétera, ¿ya? Eso es muy importante también, estar muy alerta en todo este tipo de actividades. ¿Por qué existen los riesgos? Bueno, principalmente por tres grandes fenómenos que afectan a una organización cualquiera, ¿ya? Estos tres fenómenos son los siguientes. Por cambios en el entorno. Bueno, en cosas que ocurren alrededor de la empresa, como por ejemplo, cambian los gustos y preferencias de los clientes de nuestro producto, nuestro servicio, ¿ya? A lo mejor los clientes ya no les gusta el producto o el servicio que nosotros le estamos otorgando y sus gustos cambiaron y gustan de otro producto, ¿ya? Entonces, ese es un cambio que se produce en el entorno, ¿ya? Y obviamente ocurre alrededor de la empresa. También otro ejemplo podría ser de cambio en el entorno, sería la aparición de nuevos productos sustitutos, ¿ya? Que pudieran de alguna manera
ser un riesgo para nuestra empresa, ¿ya? En la consecución de los objetivos, ¿ya? Por lo tanto, los cambios que se puedan producir en el entorno, como en este caso la aparición de productos sustitutos, sí podrían afectar a la empresa y provienen del entorno, ¿ya? Lo mismo que entrada de nuevos competidores al mercado. Es otro elemento o situación o fenómeno que está relacionado con el entorno de la empresa, ¿ya? Pero puede transformarse en un riesgo para esta y pueda perjudicar la consecución de los objetivos, ¿ya? Otro gran fenómeno que también afectan a la organización son los cambios en la normativa, ¿ya? En las normas, en las leyes, ¿ya? Porque sabemos que a nivel de leyes o normas establecidas por organismos reguladores, estas pueden sufrir cambios, como por ejemplo el cambio en la normativa del pago de impuestos. Puede haber también mayores exigencias medioambientales, o sea, las leyes o normas medioambientales también pueden sufrir cambios y haber mayores exigencias como pudieron haber antes, ¿ya? Por lo tanto, eso es un riesgo que la empresa no cumpla los objetivos, ¿ya? Y esos riesgos, esos fenómenos que están asociados a la normativa, a normas y leyes, ¿ya? A las cuales la empresa se ciñe, pudieran de alguna manera afectar a la organización, ¿ya? Y en tercer lugar, ¿ya? El tercer gran fenómeno que pudiese de alguna manera afectar a la organización son los cambios internos, ¿ya? Que son los más habituales. Generalmente no tienen tanto impacto en las empresas porque yo los puedo controlar o esos cambios yo los puedo eliminar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad para hacerlo, debido a que están surgiendo al interior de la empresa, ¿ya? Eh, Se necesitan obviamente mecanismos de defensa para hacer frente a todos estos riesgos, ¿ya? Aquí les estoy dejando para la actividad asincrónica que tienen que realizar ahora, después de esta clase, la definición que tienen que hacer ustedes de riesgos externos e internos para alguna de las empresas de estos rubros que aparecen aquí, ¿ya? Ojo, cada grupo, ¿ya?, de alumnos debe escoger en su trabajo una empresa que puede ser de cualquiera de estos 4 rubros, ¿ya?, o industrias, ¿ya? Por ejemplo, el grupo 1 puede escoger de la empresa de transporte de carga, del rubro de transporte de carga, puede escoger una empresa. Ya, dicen, ya, nosotros vamos a trabajar con Cargoland, ¿ya?, con esta empresa. O puede que no sea así y digan, no, vamos a trabajar con una empresa del sector forestal. Y entonces escogen, por ejemplo, a Forestal Arauco, ¿ya? Otro grupo podrá a lo mejor inclinarse por el rubro o la industria agroindustrial, ¿ya? Y ahí entonces escogen una empresa, por ejemplo, Carosi. O pueden escoger alguna empresa del rubro o de la industria de telecomunicaciones, ¿ya? Pueden escoger a Entel, PTR, WOM, ¿ya? Pero cada grupo debe escoger una sola empresa. Y esa empresa que escojan debe ser de alguno de estos 4 rubros de la industria, ¿ya? Deben analizar, obviamente, los riesgos externos e internos, ¿ya?, para esa empresa que ustedes escojan. Este PPT, ¿ya?, esta diapo aquí, es muy importante para el desarrollo del trabajo que ustedes van a realizar hoy día, ¿ya? El análisis de los riesgos, porque van a tener que hacer el análisis de los riesgos. Recuerden que primero tienen que escoger la empresa de uno de esos 4 rubros, ¿ya? Obviamente, esa empresa, ustedes tienen que trabajar con 4 áreas, ¿ya? Con 4 áreas. Con la área de comisiones, con el área de marketing, compras y postventa. Y en cada área, ustedes tienen que definir un objetivo. Recuerden que el objetivo debe ser claro, preciso, comprensible, medible, ¿ya? Y luego, una vez que establecieron un objetivo para cada área de la empresa, deben identificar un riesgo, ¿ya? Por lo tanto, el análisis de los riesgos se realiza a través del siguiente proceso: cumpliendo
con estas 4 etapas. Eso es súper importante en el proceso de análisis de riesgo. Deben cumplir con estas 4 etapas. Primera etapa consiste en la identificación de todos los riesgos, ¿ya? Para el trabajo en particular que ustedes van a realizar, una vez que tengan claro el objetivo para cada área, ¿ya? Deberán identificar y señalar un riesgo, ¿ya? Para esa área que pueda afectarla, ¿ya? Pero ojo, cuando ustedes definan un riesgo, ese riesgo tiene que estar asociado al objetivo previamente definido. O sea, no pueden eh, establecer un riesgo y ese no tenga relación alguna con el objetivo. No, es súper importante que haya una interrelación, estén conectados objetivo definido y el riesgo identificado. ¿Ya? No lo olviden. Por lo tanto, etapa 1, identificación del riesgo. Un riesgo para cada área. ¿Ya? Un riesgo para comisiones, un riesgo para marketing, un riesgo para el área de compra y un riesgo para el área postventa. Y esos riesgos asociados a los objetivos previamente definidos. Luego, deberán estimar la importancia del riesgo, ¿ya? Es decir, el impacto que tiene ese riesgo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? La importancia se puede establecer por un número, ¿ya? Por ejemplo, 1, 2 y 3. Y el número 1 le pueden dar una puntuación de bajo, el 2 medio, el 3 alto, ¿ya? O lo pueden hacer con letras, no con números, sino que puede ser con letras, alto, medio, bajo, ¿ya? Entonces, eso es importante, estimar la importancia del riesgo, ¿ya? Una vez que estimaron la importancia del riesgo, ¿ya? Con una puntuación, 1 o con un número asociado a la categoría, de bajo, alto o medio, riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio, ¿ya? Deben pasar al paso 3. Deben evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Esto cómo se hace? Bueno, como es evaluar la probabilidad de riesgo, se establece en porcentaje, ¿ya? Es decir, puede ser que sea en un 100% probable, puede ser que sea un 50% probable, o puede que sea un 10% probable, ¿ya? Puede que exista un 10% de probabilidad de ocurrencia. Pero ustedes, ojo, ustedes establecen la probabilidad, ¿ya? En ese sentido, no se preocupen ni se inquieten de cómo van a poder asignar una probabilidad, ¿ya? Ustedes la asignan, ¿ya? Y ustedes ven si acaso un riesgo pudiera ser muy probable, entonces, y muy probable, le asignan un 100% de probabilidad. Ahora, si el riesgo que ustedes definieron para una cierta área X, un cierto riesgo X, ustedes piensan que a lo mejor ese riesgo, a pesar de que está muy acorde al objetivo, pero puede que determinen que la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo sea muy baja. Bueno, ustedes le asignan un 10%, un 20%, lo que ustedes estimen conveniente, según si es alto, medio o bajo, ¿ya? La probabilidad de ocurrencia. Entonces, una vez que tienen la tercera etapa cumplida, ¿ya? Antes, en la tercera etapa, antes de concluirla, ¿qué tienen? En la 2 le asignaron, ¿ya? Una cierta categoría, de bajo, medio o alto. En la 3 le asignaron una probabilidad de ocurrencia al riesgo, ¿ya? En porcentaje. Y antes de pasar a la etapa 4, deben jerarquizar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero multiplicando la probabilidad por la importancia, ¿ya? La probabilidad de ocurrencia multiplicado por la importancia del riesgo, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una importancia de riesgo 1, que es alto, ¿ya? Y la probabilidad de ocurrencia del riesgo alto es de un 100%, le asignan un 100%, entonces tienen que multiplicar, ¿ya? La probabilidad por la importancia, ¿ya? Y una vez que tienen multiplicado la probabilidad por la importancia, lo que hacen es jerarquizar desde el más importante al menos importante. De ahí pasamos a la etapa 4 de la evaluación de riesgo, del análisis, que es el análisis de cómo ha de gestionarse el riesgo. Es decir, qué tarea debo desarrollar
para gestionar este riesgo, ¿ya? Hay que definir qué tareas van a desarrollar, ¿ya? Ahí abajo dice, ¿todo cambio puede generar un riesgo? Sí, efectivamente, todo cambio puede generar un riesgo, ¿ya? Se debe estar atento a cualquier factor que genere el riesgo de no conseguir los objetivos establecidos, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando hay un factor que ustedes están analizando, que puede ser un factor externo o interno a la empresa, ¿ya? Que pueda de alguna manera poner en riesgo de que la empresa, de que la organización pueda lograr los objetivos establecidos, entonces ahí se ha establecido un riesgo, ¿ya? Todo cambio, entonces, puede generar un riesgo, ¿ya? Pero todo riesgo también puede generar, además, una oportunidad. O sea, no puede ser todo tan oscuro, ¿ya? Esto hace que uno mantenga una actitud positiva frente al riesgo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de analizarlo como un riesgo efectivo o bien como una oportunidad para hacer un nuevo negocio. Me explico, un ejemplo. En la pandemia, ustedes pudieron apreciar que por una situación adversa, ¿ya? Una situación externa, como es la pandemia, se generaron nuevas oportunidades de negocio. O sea, a partir de algo que es riesgo, a partir de ese riesgo, pandemia, se pueden generar oportunidades, ¿ya? Tales como oportunidades de negocios como la venta de mascarillas. ¿Se acuerdan? Empezaron a proliferar la venta de mascarillas, venta de guantes, ¿ya? Insumos médicos, artículos de aseo, ¿ya? La venta de botellas de alcohol, pero se multiplicó, ¿ya? E incluso, fíjense que hubieron también nuevas oportunidades de negocio en el tema de los delivery, ¿ya? Los delivery proliferaron, pero de una manera significativa, porque había confinamiento, la gente, las personas, las familias necesitaban abastecerse de mercadería, de materiales, de pizza, ¿ya? Y bueno, no se podía salir prácticamente. Por lo tanto, ¿qué hacían? Hacían las compras online, bueno, y había delivery, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar siempre con una mirada positiva, ¿ya? No todo o no siempre el riesgo puede ser algo negativo, sino que también el riesgo a veces puede generar oportunidades, ¿ya? La clave para esto son los sistemas de información, ¿ya? La clave para identificar los riesgos son los sistemas de información. Entonces, es muy importante para poder identificar un riesgo tener a mano sistemas de información. Y en una empresa, en una organización, lo importante, ojalá, es que hayan sistemas de información, ¿ya? A todo nivel, ¿ya? En todas las áreas, ¿ya? Habiendo sistemas de información, nos van a permitir capturar datos, ¿ya? Recuerden que los sistemas de información que hacen, capturan datos, los procesan y entregan información de calidad, la cual obviamente es relevante para la toma de decisiones, ¿ya? Los sistemas de información nos pueden ayudar capturando información que nos permite identificar que hay algún tipo de riesgo venidero y eso nos va a permitir estar más preparados para enfrentar de mejor manera esos riesgos venideros, haciendo el proceso de evaluación, ¿ya? El COSO 1 establece circunstancias que requieren atención especial, ¿ya? Esto quiere decir que cada vez que uno se encuentra con alguno de estos elementos, con alguno de estos 8 elementos, quiere decir que hay una alta probabilidad que se produzca un riesgo importante, ¿ya? Ojo, en el trabajo que ustedes van a realizar, ¿ya? Cuando hayan definido los objetivos por área y les toque después establecer un riesgo, ¿ya? Por cada área, por cada objetivo, piensen y consideren estos 8 elementos, ¿ya? Hay que considerar estos 8 elementos, ¿ya? Porque puede haber una alta probabilidad que se produzca un riesgo importante. Cualquiera de estos 8 elementos pueden provocar que se produzca un riesgo importante. Eso es altamente probable. El primero, cambios en el entorno operacional. Bueno, obviamente pueden generar de alguna manera riesgos importantes dentro de la organización. Nuevos empleados
También, claro, la contratación de nuevos empleados en la empresa, ¿ya? No conocen la cultura de la empresa, no conocen la función que van a realizar. Entonces, eso genera o puede generar una mayor probabilidad de cometer un error y por ende ese error puede ser que no se cumpla el objetivo o que el objetivo se cumpla, pero se cumpla medianamente. ¿Ya? También otro elemento que es importante son los sistemas de información nuevos. ¿Ya? Esos también pueden producir de alguna manera un riesgo importante. ¿Ya? Nuevas tecnologías. Bueno, las nuevas tecnologías sabemos que son beneficiosas para la organización, pero también pueden generar riesgo de alguna manera. ¿Ya? Las reestructuraciones internas también son elementos que pueden de alguna manera generar algún riesgo importante para la organización si no se analizan y se estudian y se realizan adecuadamente. ¿Ya? También nuevos productos, ¿ya? Pueden generar riesgo que el producto no tenga éxito. ¿Ya? Y por lo tanto, obviamente, toda la campaña a lo mejor de publicidad y de desarrollo del producto se pierda. ¿Ya? También nuevos negocios o nuevas actividades también son elementos que puede de alguna manera, con una alta probabilidad, puede producir un riesgo importante en la empresa. ¿Ya? Y también las actividades en el extranjero. ¿Ya? O sea, empresas que tienen o abren una nueva oficina, una nueva sucursal en el extranjero, sea en Brasil, en Colombia, en fin, ¿ya? Eh, puede generar riesgo. Y eso porque la forma de trabajar en esos países es distinta a Chile, ¿ya? Y obviamente eso es porque las culturas son distintas. Entonces, ya el abrir una oficina en el extranjero, de alguna manera, por ser una cultura distinta a la nuestra, puede, de alguna manera, esa actividad producir un riesgo importante para la empresa, ¿ya? Entonces, deben existir mecanismos para identificar cambios, ¿ya? Bien, aquí les presento las instrucciones para el trabajo grupal de evaluación de riesgo. ¿Ya? El trabajo yo ya se los envié hoy día al mediodía, ¿ya? Y por grupos deben desarrollarlo. Recuerden que son 3 grupos los que están conformados en el curso. El primer grupo, grupo número 1, lo conforma Felipe Acosta, Alejandra Bravo, Talía Carvajal y María Jacqueline da Silva. El grupo 2 lo conforma Carolina Díaz, Miguel González, Katia Mendoza y Valentina Osorio. Y el grupo 3, que lo conforman 5 alumnos y alumnas, son Nicolás Púa, Diego Tapia, Rosario Venegas, Luciano Vergara y Constanza Hermosilla. Los últimos 5 conforman el grupo 3. ¿Ya? Por lo tanto, objetivos del trabajo. El objetivo es que los alumnos logren aplicar el proceso de evaluación de riesgo según COSO 1 en sus principales aspectos. ¿Ya? Ese es el objetivo de este trabajo. Antecedentes generales. Se utilizará los conceptos y comentarios vistos ahora en esta clase y deberán utilizar este PPT que hemos visto de evaluación de riesgos con la información ahí incluida. ¿Ya? Obviamente, esto asociado a lo que está contenido a la evaluación de riesgos en el COSO 1, ¿ya? Que el COSO 1 yo se lo subí al aula y ahí lo tienen. ¿Ya? En función de estos antecedentes y otros que ustedes puedan observar, se va a pedir lo siguiente. 1. Seleccionar una empresa de los rubros que yo ya les señalé, ¿cierto? ¿Cuáles son los 4 rubros? Empresas de transporte de carga, empresas del sector forestal, empresas del sector agroindustrial o del sector de telecomunicaciones. Ustedes, cada grupo debe escoger una empresa de cualquiera de esos 4 rubros, ¿ya? Deben seleccionar una empresa. Definir los objetivos operacionales de las áreas indicadas en el mismo PPT, ¿ya? Un objetivo para cada área, ¿ya? Cualquiera de las 4 áreas que yo les señalé en el PPT, ¿ya? Entonces, cada una de las 4 áreas, ustedes deben definir un objetivo.
Y ese objetivo tiene que ser muy claro, conciso, medible, ¿ya? No lo olviden, deben ser medibles, ¿ya? No quiero que ese objetivo lo pueden definir en 2 o 3 líneas, ¿ya? Pero no un objetivo impreciso, no, tiene que ser muy preciso y lo puedo, de modo que lo pueda medir, si lo puedo cumplir o no lo puedo cumplir, ¿ya? Con porcentaje, con algún guarismo, un monto, en fin, algo que yo lo pueda medir, ¿ya? Y lo pueda cuantificar, ¿ya? Una vez que se definieron los objetivos para cada una de las 4 áreas ya indicadas, deben identificar un riesgo para cada área, ¿ya? Un riesgo, pero que esté asociado a ese objetivo previamente definido, que esté muy interrelacionado. Y estos riesgos deben ser, entre las 4 áreas, tienen que haber incluido riesgos internos y otro externo, ¿ya? Por ejemplo, en la primera área puede tener un riesgo interno, en la segunda área otro riesgo interno, en la tercera área un riesgo externo y en la última área, la cuarta, otro riesgo externo, ¿ya? Pero debe incluir riesgo interno y externo en las 4 áreas, ¿ya? Uno riesgo por cada área, ¿ya? Y finalmente, el grupo deberá desarrollar el proceso de evaluación de riesgos que vimos recién aquí en las diapositivas anteriores, ¿ya? Entrega del informe. Cada grupo deberá entregar un reporte que deberá incluir lo siguiente. La portada, son 8 páginas en total. La primera página con la portada. Estos deben desarrollarlo en APA. Descripción general de la empresa seleccionada, en la segunda página. ¿Ya? Por ejemplo, si escogieron a Entel, ¿ya? Usted debe decir, Entel pertenece al rubro de las telecomunicaciones, es una empresa que se dedica a esto, otro, y hacen una descripción general de la empresa. Y eso en una página máxima. Después, en la tercera página, la definición de los objetivos solicitados. Y esos, obviamente, son por cada una de las 4 áreas, ¿ya? Que yo les señalé, ¿ya? Recuerden, las 4 áreas son el área de comisiones, el área de marketing, el área de compras y el área de postventa. Entonces, definición de un objetivo para cada una de las 4 áreas. Y eso máximo en una página. Después viene el proceso de evaluación de riesgo, ¿ya? Pero obviamente tienen que definir también un riesgo asociado a cada uno de los 4 objetivos de cada una de las 4 áreas, ¿ya? Y el proceso de evaluación de riesgo, ese puede ocupar 2 páginas, no hay problema, ¿ya? Al final hacen una conclusión, nada de larga, al contrario, una conclusión que puede estar en una página. Y la última página, la bibliografía que ustedes utilizaron, COSO 1, el PPT y otra bibliografía que ustedes necesiten para eso, bueno, tienen que incorporar la bibliografía utilizada, ¿ya? Recuerden que esto lo hacen en APA, ¿ah? La letra Arial 12, tamaño carta, plazo de entrega hasta las 12 de la noche de hoy día viernes 24 de septiembre, ¿ya? Bien, chicos, chicas, hasta aquí con la clase de hoy día y después les voy a subir, después me refiero dentro de unos 20 minutos más, les voy a subir al aula el video de esta sesión de hoy día que estamos terminando, ¿ya? Y también les voy a subir la explicación del trabajo grupal, el video. ¿Qué más les voy a subir? Les voy a subir el PPT, obviamente, súper importante. Así que de aquí a unos 20 minutos se lo estoy subiendo al aula, ¿ah? Entonces, les voy a subir también, pero ya no ahora, probablemente mañana, una sesión asincrónica con el siguiente componente de sistema de control interno, que serían las actividades de control, ¿ah? Pero lo más importante para la elaboración del trabajo a realizar es este PPT de evaluación de riesgo. Bien, chicos, estamos en contacto. Les envío el control número 1, el cual ustedes deberán responder en 25 minutos y me lo envían de vuelta en 5 o 10 minutos. El proceso me lo envían de vuelta a mi correo alejandro.figueroa@v.cl, ¿ya? Y la evaluación va a estar
las notas la próxima semana con la pauta. ¿Ya? Y el trabajo, no olviden, tienen plazo solo hasta las 12 de la noche del día de hoy en forma grupal. ¿Ya? Buena suerte, chicos, chicas, y nos estamos contactando ya en la nueva o próxima clase del el viernes, creo que es viernes 2 de octubre, me parece. 29, 30, no, viernes 1 de octubre. Ahí nos vemos. ¿Ah? Que estén muy bien. Cuídense mucho. ¿Ah?